Buenos días, Dios le bendiga. Le habla su amigo y hermano Saúl Rivera, aquí en Un Silbo Apacible. Y quiero hablar con ustedes, conversar con respecto a un escrito que hiciera en el 2022, en el mes de diciembre, acerca de meditar en la Escritura. Y creo que hoy es un buen día para meditar en la Escritura. Shalom a todos y que el Señor les bendiga. No sé a cuántos les pasa que leemos un pasaje de la Biblia y a los pocos minutos se nos olvida ese pasaje que leímos. Yo no sé a ustedes, pero a mí me pasa. De modo que tengo que estar repitiendo esa lectura constantemente hasta que se queda aquí grabadita en nuestra mente y en nuestro corazón. A menudo nos ponemos como meta tratar de leer toda la Biblia en un año, y en este año que comenzó en el 2025, tal vez algunos tuvieron como meta o como propósito leer toda la Biblia, toda la Escritura. Y de verdad que se puede hacer porque existen formas y métodos, mecanismos para poder lograrlo. Pero hay una pregunta que entra dentro de esa idea o ese propósito que nosotros tenemos, y es: ¿aplicaremos a nuestras vidas lo que vamos a leer? Conversaba en el día, la noche de ayer, con mi esposa y también con un hermano en la fe, con respecto a lo que el apóstol Pablo habló acerca de a los colosenses, acerca de estas filosofías y huecas sutilezas de los rudimentos del mundo, de esas costumbres o culturas que arraigaban a la cultura judía en aquel entonces con respecto a los colosenses, y que también en el escrito que hiciera el caudillo Moisés en Deuteronomio capítulo 12, verso 29 al 32, hablando acerca de no adquirir esa costumbre de las culturas de los pueblos vecinos cuando ellos conquistaban, y que solamente se concentraran en oír la Escritura, oír la voz de Dios, oír la palabra de Dios. En aquel entonces era la Torá, que más que decir que era una ley, es las instrucciones que Dios da con respecto a vivir la vida conforme a Dios y no conforme a lo que el mundo y el sistema ofrece. Y comentaba con mi esposa y le decía, amor, ¿realmente nosotros aplicamos lo que dice la Escritura a nuestras vidas, al diario vivir, estos 365 días del año? ¿Realmente nosotros hacemos lo que dice la Escritura? Porque si bien es cierto que en la antigüedad, en el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto, lo que se conoce como la Biblia hebrea, la Taná y la Torá, existen específicamente en la Torá 613 mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel y a todo extranjero que se acercara a él y consintiera en vivir con el pueblo hebreo. Y le dijo que eso eran estatutos, mandamientos, preceptos que Dios quería y aún quiere del pueblo hebreo y también de todo creyente. Y son 613 los mandamientos, sí. Nadie puede hacerlos. Ni siquiera un judío ortodoxo o ultra ortodoxo pudiera tan siquiera acercarse a cumplir con los 613 mandamientos que está escrito en la Torá. Nadie puede. Cristo vino a cumplir toda la ley. Toda la ley. Ahora la pregunta que yo les hago, y fue la pregunta que yo le hice a mi esposa y que le hice también a mi hermano en la fe, fue: en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, ¿cuántos mandamientos existe escritos por
el hombre que Dios utilizó para hablarle a los gentiles, para predicarle a los gentiles y llevarle el evangelio de Jesucristo, ese que cuando iba hacia Damasco, esa luz lo cegó y le habló y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y que él, reconociendo la voz del Señor, le dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y él le dijo: dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Y ese hombre, el apóstol que todo el mundo como conoce, Pablo, sin embargo su nombre era Shaul, fue el que escribió todos los mandamientos para el pueblo cristiano de cómo vivir una vida cristiana. Y te pregunto yo, y pregunté a mi esposa y le pregunté a mi hermano en la fe, en respectivos momentos, ¿realmente nosotros llevamos o cumplimos con ese mandato, eso que el apóstol Pablo escribió a los gentiles, al pueblo creyente, gentil y judío también? Deberes cristianos como creyente, ¿nosotros cumplimos con eso? Yo no estoy tocando los 613 mandamientos. Ni siquiera estoy tocando los 10 mandamientos, que esos están puestos en el corazón, porque los 10 mandamientos es la ley moral de Dios puesta en cada corazón, porque ya no la iba a escribir en tablas, sino que iba a estar escrita en vuestros corazones. Por eso es que muchos no asesinan, por eso es que tampoco roban, tampoco adulteran, tampoco blasfeman contra Dios, al igual que también hay muchos que lo hacen. Pero cada cual dará cuenta a Dios por sus actos, por sus hechos, por cada obra. Así que hay maneras de poder leer la Escritura en un año, toda la Biblia. Y eso no está nada mal con intentar leerla. El asunto está en si aplicamos lo que leemos a nuestra vida o continuamos viviendo la vida como mejor nos parece según nuestra cultura, sea el país que sea. Y le estoy hablando con todo el corazón porque yo comencé, o antes de comenzar el año, yo les dije que específicamente para la iglesia del Señor iban a ser momentos bien decisivos, bien determinantes, bien retantes para la iglesia. No solamente para la humanidad entera, sino para la iglesia como tal. ¿Aplicamos lo que leemos? Tengo que decirle que el apóstol Pablo en su carta a los romanos dijo que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que si tú quieres escuchar la voz de Dios, lee la Biblia. Y si quieres oír a Dios hablarte, léela en voz alta. La palabra meditar. La palabra meditar se entiende como pensar detenidamente, con atención y con sumo cuidado. Es reflexionar. Eso son definiciones que da el diccionario. Por lo que no podemos meditar en lo que no conocemos. Cuando decimos que vamos a meditar en la palabra de Dios, estamos diciendo que lo que leemos o en lo que leemos vamos a pensar en ello, vamos a preguntarnos, en darnos en cuerpo y alma y espíritu en lo que Dios quiere que hagamos con su palabra, con lo que acabábamos de leer. Y una respuesta simple sería, pues, en cumplir su voluntad, su propósito para su gloria. El asunto está, y vuelvo otra vez con lo que comenté a mi esposa y comenté con mi hermano en la fe también, hablando en una ocasión, en un momento dado. ¿Aplicamos lo que leemos? ¿Qué cosas aplicamos y qué cosas no aplicamos? Porque déjeme decirle, lamentablemente para el pueblo cristiano y para mucha gente, toman la Biblia y simplemente miran de ella como un buffet. Déjame ver qué puedo escoger y qué no puedo escoger. Eso vamos a echarlo para el lado porque no, me cae muy pesado. Esto sí, porque esto, mira qué lindo se ve.
está apetecible. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Pero toda disciplina no produce fruto apacible de justicia en lo que ellas son ejercitados. Pero lo que sí son ejercitados, en esa sí fluye y produce fruto apacible de justicia. Espérate, no, que lo de la disciplina, eso no, porque eso está muy duro. Me cae pesado al estómago, a mi alma. Me gusta hablar directo porque es que creo que ya estamos bastante grandecitos para estar con ese tongoneo de querer que nos carguen todo el tiempo, como si estuviésemos flotando en una burbuja. Cuando la Biblia dice, el Señor dijo que en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Si bien los salmos comienzan con una bienaventuranza, la cual la podemos ver también en Josué, en el primer capítulo de Josué, también vemos que no se quedó ahí como una mera introducción al libro de los salmos. Pues vemos y pudiéramos ir al Salmo 119, verso 97 al verso 5, cómo el salmista se expresa en torno a la meditación de la Escritura. Y voy a hacer lectura. Tengo aquí conmigo la Biblia textual y leemos en el verso 97 cuando dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Esa era la manera del salmista estar conectado con Dios todo el tiempo, todo el día. Verso 98 dice: más sabio que mis enemigos me han hecho tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Es una promesa de Dios darnos sabiduría si es que están presentes sus mandamientos con cada uno de nosotros. ¿Escuchó bien? Es una promesa de Dios dar sabiduría a los que tienen presente sus mandamientos con cada uno de ellos. Verso 99. Entiendo más que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Cuando escuchamos a Dios, lo que nos tiene que decir por su palabra, es Él quien nos da el entendimiento. Verso 100, comprendo más que los ancianos, porque he guardado tus preceptos. En otras palabras, que no depende de la edad que tengamos o el tiempo que estemos en el Evangelio, sino en si aplicamos lo que leemos. Si yo guardo sus mandamientos, su palabra, para ponerla por obra. Verso 103. Cuán dulces son tus palabras a mi paladar, sí, más que la miel en la boca. Ezequiel y Juan tuvieron la misma experiencia que el salmista, quien tuvo que decir: deseables son más que el oro. ¿Qué cosa? Su ley, su palabra, su temor a Él, sus juicios, y mucho más que oro afinado, más dulce más que la miel, y la que destila del panal, cuando leemos en el Salmo 19, verso 10. Verso 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Aleluya. Léanla junto constantemente. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Creemos lo que acabamos de leer? Si es así, procuremos meditar en ella día y noche y aplicarla, guardarla, ponerla por obra en nuestro corazón, en nuestra vida diariamente. Si la palabra de Dios no es lámpara a nuestros pies,
y tampoco es lumbrera a nuestro camino, entonces, ¿qué lo será? Si esto no es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino, entonces, ¿qué va a hacerlo? Sonará duro, pero la respuesta es, va a ser el camino lo que vemos en la televisión, todo lo que escuchamos de otros cuanto dicen, todo lo que mencionan en las redes sociales, todo lo que menciona algún TikToker o influencer. Eso lamentablemente será lumbrera a su camino. Pero tengo que decirle algo, eso no alumbra. Eso puede deslumbrar, pero no alumbra. Eso deslumbra como los fuegos artificiales que se ven espectaculares, pero que al final termina en total basura en el suelo, con pedacitos de cartón, residuos de lo que deslumbró en un momento. Sin embargo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si la palabra de Dios es mi meditación todos los días, de día y de noche, todo el tiempo, mi rumbo será entonces conforme a su palabra, a la Escritura. ¿Qué me influye más? ¿La televisión, las redes sociales, el internet, los influencers o la Biblia? La palabra de Dios. Ando, camino, hablo, vivo conforme a la palabra, a su palabra, o conforme a los consejos de malos, a los caminos de los que desobedecen y los que son desobedientes a la voz de Dios, a la palabra de Dios, o a los que se sientan a escarnecer, a burlarse de otros o a blasfemar el nombre de Dios. Como dice en el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué me influye más? ¿La publicidad del mundo o la palabra de Dios? Selah. Cuando meditamos en su palabra, va a surtir un efecto en nuestra vida. ¿Y cómo es eso, Saúl? Bueno, pues cuando vinimos a los pies de Cristo y le confiamos, le confesamos como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas, el Espíritu Santo vino a ser morada, vino a sellarnos como hijos de Dios y vino a guiarnos a toda verdad y a toda justicia y por consiguiente a dirigir nuestra vida. El asunto es, o la pregunta es, ¿estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad? Jesús es la verdad, el camino y la vida, la palabra de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, la palabra. Cuando meditamos en su palabra, nos enfocamos en Dios y solamente en Él. Y dejamos todo lo demás a un lado. Todo lo demás a un lado. Más que hablar con Dios, que es cuando nosotros tomamos ocasión para orar un rato o sacar un ratito por las madrugadas, por las mañanas y hablar con Él, orar. Más que hablar con Dios, es escuchar lo que Dios tiene que decirnos por su palabra. Una de las cosas más importantes para todo creyente y en la vida de todo creyente, de todo cristiano, además de orar, que es oxígeno, es la palabra, es leer y meditar en la palabra de Dios. ¿Cuándo? De día y de noche. Existe un término que se usaba mucho, yo también lo decía, que identificaba a un sector de la cristiandad.
más que a otro en particular. En esta ocasión voy a darle un ligero cambio y es el término BOA. El término BOA significa Biblia, oración y ayuno. En esta ocasión voy a sustituir la palabra ayuno por la palabra acción. Biblia, oración y acción. Cuando meditamos en la palabra de Dios, ponemos en acción lo que estudiamos de Él. De modo que leemos la Biblia, oramos al Padre para que nos la revele por su Espíritu Santo y la ponemos en acción en nuestro diario vivir. Y esto trae como resultado, número 1, la calma a nuestro ser. Nos quita la ansiedad, nos da paz a nuestro espíritu y también da paz a nuestro entorno. Nos ilumina a nuestros pensamientos, pues nos deja ver cómo piensa Dios al respecto de todo. Número 3, nos da fuerza para comenzar y continuar el día. Muchas son las veces que de madrugada me presto para orar con todos los dolores que se me ha sobrevenido por la edad, diría yo, por el exceso de trabajo que tuve cuando estuve bregando con la construcción. Así que yo me levanto de madrugada, como a eso de las 5 de la mañana, meditando en su palabra, meditando en que Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. ¿Dónde dice eso? Isaías 40, verso 29. Y le digo al Padre, le digo, Señor, es tu palabra, y tu palabra es medicina, medicina a mi cuerpo y refrigerio a mis huesos. Y dependo totalmente de ti, Señor. Me levanto como puedo y al instante, créeme, obtengo su fuerza, porque no la mía, su fuerza. Y continúo todo el día y al acostarme le doy gracias a Dios. ¿Por qué? Porque lo que pude hacer lo hice con sus fuerzas y no con las mías. Número 4, meditar en su palabra purifica nuestro corazón. Permítame mostrarle algo para ejercitar la meditación de su palabra. En Hebreos capítulo 12, verso 14 nos dice que sigamos la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y este es un camino que muchos procuran rechazar, que no quieren tomar. Sin embargo, el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Dice Isaías 35, verso 8. Entonces, ¿cómo podemos santificarnos? Jesús dio la clave, lo dijo expresamente. No hay que ser un exégeta para esto. Juan 17, 17 dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. No sé si están pensando, sí, pero ¿qué tiene que ver eso con purificar nuestros corazones? Mateo 5:8. Si vamos a Mateo 5:8, Cristo nos dice quiénes son los que verán a Dios. Los limpios de corazón. En Mateo capítulo, voy a buscarlo aquí en la Biblia, un momentito. Mateo capítulo 8, capítulo 5. El desglose de esta Biblia no es igual que la Biblia regular. Cualquiera que quiera leer
la Biblia textual tiene que aprender a leerla porque está escrito en diferentes partes. No está en la secuencia que normalmente lo leemos. Pero dice en el capítulo 5, verso 8. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Eso me lleva al Salmo 24, verso 3 y 4, que dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Termino diciendo: meditemos en la palabra de día y de noche, en su palabra, porque ella es inspirada por Dios primeramente y es útil. Dice en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16 que toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para corregir, para instruir, para redarguir, para enseñar, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que, iglesia, mis amados hermanos y amigos, primeramente mis amados hermanos, en Filipenses capítulo 4 verso 8, el apóstol Pablo le escribió a los filipenses y en esta hora nos dice a nosotros, a ti y a mí: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Meditemos en la palabra de día y de noche, y el Dios de paz estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche cuando puedan ver este video. Pero que sobre todas las cosas, iglesia, el Señor Jesucristo añada gracia sobre gracia a su vida. Querido amigo, no puedo terminar sin decirte que si escuchaste hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Solamente hay dos cosas que el ser humano tiene que hacer para poder salir de la ira de Dios, porque la ira de Dios está bajo los hijos de desobediencia. Está escrito, no lo dice Saúl Rivera. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. ¿Quién es ese? Jesucristo, el Verbo, la Palabra, el Hijo de Dios, Dios mismo. Y cuando eso ocurre en ti, un arrepentimiento genuino, auténtico, de corazón, no ficticio, porque Dios no puede ser burlado. Lo que tú siembras, eso cosecha. Pero cuando tú vienes con un corazón contrito y humillado, como dice en el Salmo 51, verso 17, que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Y cuando el Señor ve ese corazón humillado delante de su presencia, su misericordia te alcanza y su gracia te salva. Eso va a producir en ti un fruto de labios que confiese el nombre de Jesucristo como tu Señor y Salvador de tu vida. Romanos capítulo 10, verso 8 al 10, más que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos:
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mi amado amigo, mas con la boca se confiesa para salvación. Si escuchaste hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Tú no sabes el día y la hora en que vas a partir de esta existencia a la vida eterna. El asunto está en que cuando paremos frente al trono de Dios, a su presencia, que el Señor Jesucristo, junto con nosotros, pueda decir: ven, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Porque Él, si tú no le rechazas delante de los hombres, Él no te rechazará delante del Padre de los ángeles que están en los cielos. Pero si le negares, si le rechazas delante de los hombres, lamentablemente tengo que decirte que Él mismo va a rechazarte a ti delante del Padre y los hombres y los ángeles. Y eso va a llevar como consecuencia a que va a ser echado al lago de fuego y azufre. No lo dice Saúl Rivera, lo dice la palabra en Apocalipsis capítulo 22. Así que si escuchaste su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy es el día agradable, hoy es el día aceptable al Señor, para que vengas a los pies del Maestro. Que Dios les bendiga y que tenga un excelente día. Shalom, como un silbo apacible. Amén.